Buen día, amigos televidentes de todo el país. Aquí se inicia la edición 698 de este domingo 8 de junio 2025. Por Teleuniverso. Teleuniverso Canal 29 es Orgullo Dominicano. La producción es de Bemar Televisión. Domingo 8 de junio 2025. Edición 698. Mucho trabajo para llegar a las 698. 3 domingos. Debimos estar ya en la 700, pero esta es la 698. Así que vamos a darle a esa producción esperando que sea del agrado, del gusto de nuestro televidente fijo. Así que vámonos de inmediato con los titulares sobresalientes seleccionado por la producción de Repasando para esta edición 698. Los titulares en el plano nacional, titulares sobresalientes en el plano nacional. Ministerio de Defensa impulsa histórica inserción laboral de pensionados militares en el sector privado. El 36.5% de la población adulta dominicana presenta colesterol total elevado. Junta Central Electoral anuncia aumento de entre 17 al 150% en tarifas de servicios en el país y el exterior. Proconsumidor retira del mercado 3 millones de productos no aptos para consumo humano. Gobierno lanza plan piloto del nuevo modelo policial con patrullaje inteligente, cámaras corporales y análisis criminal. Cárceles de República Dominicana acogen a 25,000 reclusos, pese espacio es para 15,000. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Fiscalizarán el uso de casco protector en conductores y pasajeros de motocicletas. El polvo de Sahara aumenta la sensación de calor en República Dominicana. El gobierno identifica 174 menores en estado de orfandad por tragedia del Jet Set. Migración recuerda que no aceptará pago en efectivo por sus servicios. Unificarán acta del Estado Civil en un único formato y eliminan formato de extracto de inextensa. El gobierno lanza 1,100 policías al nuevo modelo de patrullaje. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Les recuerdo que esta es la edición 698 de este domingo 8 de junio 2025. Médicos otorgan compás de espera al gobierno para aumento salarial a jubilados y pensionados. Carlos Antonio Cruz, Caramelo, se convierte en el primer dominicano en ganar la Casa de los Famosos. Ciudadanía podrá solicitar grabaciones en cámara de policía de patrullaje. Proconsumidor alerta falsificación de anticonceptivo de emergencia Evital. Denuncia ley de autismo cumple 2 años sin ninguna aplicación. Defensor del pueblo afirma 1 de cada 5 niños es víctima de violencia. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes, todavía en el plano de las nacionales. La ADP dice mayor reto de educación es la falta de aulas y maestros. Detienen dominicano en Punta Cana, uno de los 10 fugitivos más buscados de Estados Unidos. Muere ahogado 2 días después de ser baleado en su oficina. Muere abogado 2 días después de ser baleado en su oficina. Reo fugado de Najayo muere en enfrentamiento con la policía. Senado aprueba crear el Ministerio de Justicia para garantizar independencia del Ministerio Público. Acuerdo del gobierno permite a empresas extranjeras traer vehículos exonerados. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Abinader y expresidente dominicano solicitan a la ONU
Intervención urgente en Haití. Surún Hernández somete a la justicia a Hito Bisonó por irregularidades en el manejo del precios de combustible. Aumentan trastornos mentales entre alumnos universitarios. Más del 35% tiene trastornos mentales. Hipólito Mejía y Limbercruz quieren se regularice la mano de obra haitiana. Testigo clave en caso de homicidio es asesinado horas antes de declarar. Arrestan a representantes de la tienda Mudán tras incidente con migración. Vamos a continuar. Dele, señor director. Nueva cédula se imprimirá entre meses de octubre y noviembre. República Dominicana avanza a la incorporación de energía nucleoeléctrica en su matriz energética. Sube al 6% la tasa de personas analfabetas. Dueño del colmado es asesinado en un atraco a plena luz del día. Envían a juicio acusados de ser testaferros de red criminal supuestamente encabezada por Miki López. Realizan allanamiento por el caso de corrupción que vincula a Hugo Veras y a Jochi Gómez. Vámonos con los económicos. Vamos ahora a los titulares sobresalientes en el área económica. Disminuye el número de proyectos de inversión pública en un trimestre. Abinader proyecta que los nuevos hoteles en Miche generarán hasta 2.400 empleos directos. Entre enero y mayo, la Dirección General de Impuestos Internos ha recaudado 397.837.8 millones de pesos. La inflación interanual en mayo fue de 3.84%, entre las más bajas de América Latina. Afiliados a AFP ganan 34.035 millones por rendimiento de inversión en 5 meses, según la Asociación Dominicana de AFP. Exenciones fiscales cuestan al Estado más de 243.000 millones al año. 243.000 millones cuestan al Estado las exenciones fiscales. Vámonos con los titulares sobresalientes. Ahora en el área deportiva. Miguel Guerra será el nuevo presidente de Tigres del Licey. Jonathan Castro hace historia en Fórmula Drift, primer latino y dominicano en alcanzar el podio en la serie más prestigiosa del mundo. Pérez Hernández se quedan con el oro en el evento de dobles del CONCACAF. Las reinas del Caribe ganan exigido partido a Serbia en la apertura de la Liga de Naciones. Lamine Yamal, a sus 17 años, podría ser el futbolista más valioso del mundo. Vasily Machankov, estrella olímpica y tricampeón profesional, anuncia su retiro del boxeo. A tiempo lo hizo. Vámonos con los titulares sobresalientes. Ahora en el plano internacional. Les recuerdo que esta es la edición 698 de este domingo 8 de junio del 2025. Repasando por Teleuniverso, Canal 29. La producción es de Bemar Televisión. Cuba reafirma su intención de desarrollar una comunidad compartida con China. Donald Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de Haití y 12 países más. Nicaragua reporta 117 casos del gusano barreneador en humanos desde abril del 2024. Una mujer recibe 100 latigazos en público en Indonesia por adulterio. Rescatan a 100 migrantes haitianos de un barco que se hundía en aguas de Isla Caimán. Gobierno boliviano formaliza su denuncia contra Evo Morales por 8 delitos, entre estos terrorismo. Sacarlo de la contienda a Evo.
Titulares sobresalientes ahora en el plano regional. Reintervenida en Capotillo usaba cámaras para vigilar cuando llegaban las autoridades al barrio. Apresan mujer por amordazar a su hijo de 3 años en Atomayor. Acusan a 2 menores de violar a compañera dentro de aula en Liceo de Santiago. Lo envían a prisión. Más de 25 organizaciones convocan marcha popular en San Francisco de Macorís contra la barrigol. Cañada arrastra niña de 5 años en el sector primaveral de Villamella. Ya fue encontrada muerta esa niña. Llueven denuncias sobre depredación que granceras someten el río de Nizao. Esa historia vieja. Titulares sobresalientes en el área política. Servio Tulio Castaño advierte que las candidaturas independientes requieren reforma constitucional. Delegados de partido mayoritario abogan por aprobación de proyectos de candidaturas independientes depositados por la Junta Central Electoral. Tony Peña consolida proyecto presidencial en el PRM junto al equipo político y líderes claves a nivel nacional. El PLD continúa justificando su método de consulta electoral para seleccionar aspirante presidencial. Fuerza del Pueblo denuncia injerencia feroz del Ejecutivo en el Congreso. Francisco Javier ve inexplicable que se pretenda obstaculizar aspiración presidencial del PLD mientras el PRM lo promueve. Vamos arriba con lo que sigue. Los completivos, ahora los titulares completivos. Abinader se reunirá con Macron y Lula en misión oficial por Europa y Brasil. Se produce accidente de tránsito en lugar de memorial a víctimas del jet set. Defensa Civil utiliza drones y unidad canina para buscar a niña desaparecida en Villamella. Ya apareció ese titular viejo. El FBI mantiene a 3 dominicanos en su lista de los fugitivos más buscados. Acusan al gobierno de Puerto Rico de traicionar a inmigrantes dominicanos tras entrega de datos a autoridades federales. El gobierno mantiene sin variación precio de combustible para la semana del 7 al 13 de junio. Continuamos con los titulares sobresaliente, completivo. Empleados denuncian educación no paga tras llegar el nuevo ministro. Compradores de Haití no van a mercado por cobro de migración. España autoriza extradición de la Jota a República Dominicana. Guatemala liquida las opciones dominicanas hacia el Mundial del 2026. Proyecto de ley busca facilitar el acceso al empleo de dominicanos repatriados. Los barcos regresan vacíos. Chile fracasa en su intento de recuperar la popular melusa. Bueno, vámonos ahora entonces para concluir el ciclo de los resumen de los acontecimientos noticiosos de la semana con los titulares de la fecha. A 2 meses de la tragedia del jet set, arranca su cuenta regresiva para conocer las razones del desplome. El voto automatizado tampoco será una realidad en el próximo ciclo electoral. La Pucamaima celebra su graduación número 112 y entrega 1.111 nuevos profesionales aquí en Santiago. Caen los registros cinematográficos en el 2024, pero la industria mantiene ingresos millonarios. El muelle de Miches, que colapsó con el huracán Fiona, podría estar listo en los próximos 2 meses. Encuentran sin vida a niña de 5 años arrastrada por cañada en Villamella. Guido Gómez Mazara dice que llegó el momento de defender el espectro radial dominicano. La cumbre Brasil-Caribe abordará la crisis en Haití y cooperación regional. Atentado en Colombia contra
precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Luis Abinader inicia gira internacional, lo hará en Francia, Suiza y Brasil. Es un fracaso del Estado, hoy nos derrotaron, disparan contra precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, en medio de un acto político en la capital, Bogotá. Así que ahí están los titulares de la fecha y con ellos concluimos este ciclo desde los titulares sobresalientes nacionales, económicos, políticos, regionales, internacionales, los completivos que corresponden al sábado y lo de la fecha que corresponden a este momento. Así es que con este resumen amplio, edificado todos ustedes sobre el acontecer noticioso de la semana que acaba de culminar, nos vamos a la pausa y cuando regresemos, fuego a la lata. Vámonos. El silencio no es una opción. Paz y libertad para mi pueblo Palestina. Paz y libertad para mi pueblo Palestina. El silencio no es una opción. Hay una noticia de última hora que yo la di en los titulares de la fecha. Se produjo o llegó a las agencias internacionales y a los periódicos digitales del país, específicamente al Listín Diario y El Caribe, los dos fueron los primeros que destacaron en su portal digital el atentado al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ese que ustedes ven ahí, 39 añitos tiene, fue concejal de la alcaldía de Bogotá en 2 cuatrenios, en el segundo fue presidente del consejo y en un tercer mandato fue el secretario general de la alcaldía de Bogotá, el cargo principal después del alcalde. Peñalosa, que fue 2 veces alcalde de Bogotá, fue el alcalde cuando él fue secretario general. Ese joven
es puntero en este momento de los precandidatos. El Centro Democrático del presidente Uribe, Álvaro Uribe Vélez, que el partido es Centro Democrático. Él es liberal de nacimiento y fue concejal en 2 ocasiones y aspiró a la alcaldía de Bogotá como liberal, del Partido Liberal. Pero luego Uribe lo invitó y fue el senador en las últimas elecciones congresionales de Colombia, que tiene un congreso bicameral, representantes que son diputados y senadores. Fue el senador más votado con 234,000 votos a nivel nacional de todos los postulantes, no del Centro Democrático. Y ahora es precandidato presidencial. Recordemos que en Colombia hay elecciones el próximo año. Yo no tengo duda de que ese iba a ser el contendor principal contra el pacto histórico que encabeza el actual presidente Gustavo Petro. Ese iba a ser. Hay otros aspirantes en el Centro Democrático, entre ellas María Fernanda Cabal, una derechista sanguinaria, pero yo creo que Uribe Turbay, póngalo ahí, señor director, tenía mucho más posibilidades de ser el candidato del Centro Democrático. Déjeme decirle que ese joven, que Uribe Turbay, no tiene parentesco con Álvaro Uribe Vélez, el presidente, no son familia. Ahora, ese senador que está debatiéndose entre la vida y la muerte, está en una situación de gravedad extrema, tiene más posibilidades de fallecimiento que de sobrevive, y si sobrevive parece que va a quedar en una situación muy delicada. Ese joven senador, aspirante presidencial, es de una casta política colombiana, es nieto de César Turbar Ayala, que fue presidente 78-82 en Colombia por el Partido Liberal. Visitó siendo presidente de la República Dominicana en 1979. El presidente era Antonio Guzmán Fernández. Recuerden que la embajada dominicana en Colombia fue asaltada, fue secuestrado en un evento un 27 de febrero por el M-19. Entonces ahí hubo un acercamiento entre Turbar Ayala, que era el presidente, y Antonio Guzmán, que manejaron esa situación. Recuerdo que el embajador de ese momento del secuestro de la embajada dominicana en Colombia era el doctor Diógenes Mayor Burgo, que tenía su clínica ahí en la Cuba, casi esquina La Carrera, un distinguido munícipe santiagués. Pero vuelvo al tema. Uribe Turbay es nieto de César Turbar Ayala e hijo de Diana Turbay. Diana Turbay, una periodista que fue secuestrada por los extraditables encabezados por Pablo Escobar, y en un intento de rescate por la policía murió. Nunca se supo si fue que los secuestradores la ejecutaron o que en el intercambio por la policía querer rescatarla fue baleada y murió. Eso nunca se supo, pero él es hijo de una casta política, los Turbar Ayala, que tienen una trascendencia extraordinaria en Colombia. Hay un libro que se llama Secuestro, casualmente, del Premio Nobel de Literatura, el colombiano. Entonces, para finalizar sobre eso, yo quiero recordar que un atentado en Colombia, Gabriel García Márquez, sí, Secuestro, yo lo leí ese libro, lo tengo, que narra el secuestro de la mamá de este senador que fue baleado y que se debate entre la vida y la muerte. Eso no es nuevo en Colombia, eso no es nuevo. En el 48 iba a ser presidente uno por el Partido Liberal, casualmente,
Eleazar Gaitán y lo mataron a un año de las elecciones. Iba para la presidencia seguro. En 1989 matan a Luis Carlos Galán Sarmiento, que encarnaba el nuevo liberalismo, y en un acto en Cundinamarca, lo mataron. Ese lo mandaban a matar Pablo Escobar. Casualmente un hijo de él, Luis Fernando Galán, es el actual alcalde de Bogotá. Y entonces, en 1990, Bernardo Jaramillo, senador también, igual que Carlos Galán, es candidato presidencial de la Unión Patriótica y de toda la izquierda, lo mataron a tiro también. Y Carlos Pizarro, el comandante del M-19, que llevó al M-19 a La Paz y pactó la paz y se postuló por Alianza M-19, como se llamaba su partido. Él era el candidato presidencial. Carlos Pizarro, que una hija de él es actual senadora por el pacto histórico de Gustavo Petro, y es una potencial candidata a la candidatura presidencial, porque en Colombia se da un asunto, no es como aquí, que los hijos de los líderes lo que se ponen a vivir de la herencia y del nombre de sus padres y a buscar cargo en el tren gubernamental. Y no tengo que mencionar el nombre ni decir, porque ustedes lo saben. En Colombia se dedican a seguir los pasos y la trayectoria de sus padres. Por eso, un nieto de César Tobar Ayala, senador, candidato, precandidato, baleado, ¿entiendes? Un hijo de Luis Carlos Galán, que era seguro presidente de Colombia en el 89 que lo mataron, hoy es el alcalde de Bogotá. Y una hija de Carlos Pizarro, el comandante del M-19, es actual senadora y se vislumbra como candidata presidencial del pacto histórico. Así es que en Colombia eso no es nuevo. 4 candidatos presidenciales, potenciales candidatos presidenciales, han sido asesinados en Colombia. Este es el quinto que por lo menos se produjo el atentado. Hay otro que fue candidato presidencial, cuyo nombre no recuerdo ahora, del Partido Conservador, un director del periódico El Tiempo, se me va el nombre ahora, que ese lo mandó a matar la guerrilla, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo mataron. Había sido candidato y se perfilaba otra vez como candidato y lo matan. Así que estamos hablando de 5 candidatos presidenciales, tanto de los conservadores liberales, de Unión Patriótica, de los liberales 2, Gaitán y Luis Carlos Galán, de la izquierda Bernardo Jaramillo, y ahora de la derecha, del centro derecha, Miguel Uribe Turbay. Así que ahí está esa noticia que es la más trascendente en el plano internacional en el día de hoy. Lo dejo ahí porque nos vamos con la fecha. Vámonos con la fecha para recordar. Las fechas para recordar. 2 de junio del 1961 a 2 de junio del 2025. 64 años de caer abatido el teniente Amado García Guerrero. Informó sobre los movimientos y rutas del tirano Trujillo, el cual cayó abatido el 30 de mayo de 1961. Ahí está. Fue el único uniformado, aparte de que el jefe de la Fuerza Armada estaba metido, pero el que participó directamente fue Amado García Guerrero, romanense. Ahí está la fecha para recordar. Vámonos con la otra. La otra fecha para recordar, fechas para recordar. 6 de junio del 2022 al 6 de junio del 2025,
3 años de la muerte trágica del ministro de Medio Ambiente, dirigente político Orlando Jorge Mera, el país perdió a un ciudadano decente, amable, armonioso y tranquilo, independientemente de su pensamiento político. Ahí está, 3 años de la muerte trágica de Orlando Jorge Mera. Parece que fue ayer, pero ya hace 3 años. Yo me identifico, creo que era un ciudadano decente, amable, armonioso, tranquilo, aunque yo no compartía su forma, su práctica y su quehacer político, pero de que era un hombre decente, amable, tranquilo, armonioso, buscador de consenso, lo era. Así que ahí están las fechas. Déjeme decirle algo sobre Orlando Jorge Mera. El delegado del PRM, cuando aquí se suspendieron las elecciones municipales en el 2020, era Orlando Jorge Mera. Eso contribuyó a que no hubiese aquí un desenlace trágico, porque si el delegado del PRM hubiera sido un incendiario, una gente que no tuviera la paciencia, la tranquilidad, la parsimonia de Orlando Jorge Mera y hubiese agitado de la Junta Central Electoral, quizá ese acontecimiento hubiese devenido en una tragedia. Yo creo que la forma, el comportamiento, el manejo de Orlando Jorge Mera contribuyó que eso no fuera a una situación lamentable. Pero ahí está, ahí está. Bueno, hablando de PRM, entonces, ¿qué digo? Que estos son los que aspiran a secretario general del PRM hasta el momento. Ahí está mi amigo Eddie Olivares Ortega. Ahí está Alfredo Pacheco. Ahí está Jean Luis Rodríguez y ahí está Gloria Reyes. Bien. Pacheco es un hombre ligado a San Lobatón que aspira, igual que Gloria Reyes. Uno de los dos va a salir de la contienda. Y Jean Luis Rodríguez se le señala cercano a Jean Luis Rodríguez, a la vicepresidenta de la República. Y Eddie Olivares, aunque tiene su propio cerebro, y yo doy fe y testimonio de que en este momento no está alineado con grupo y candidato, pero él no se quita el San Benito de que es de la cercanía y de la leo de Hipólito Mejía. Ahora bien, si como todo indica que Luis Abinader va a ser el presidente del PRM y se da por un hecho que en el PRM cohabitan 2 liderazgos, que son los de Luis Abinader, que obviamente es avasallante, y Hipólito Mejía. Si a Hipólito Mejía le dan con la punta del pie, como pretenden muchos, y como se han comportado mucho desde sus posiciones gubernamentales, y va y no se le sube a la patana en el 28, pueden pasar un susto el PRM y el gobierno, porque como quiera que usted quiera, Hipólito Mejía es un hombre de 200,000 a 300,000 votos en este país, y un militante y gente que tiene que le agradece, y gente que le obedecen a su línea, entre los que no estoy yo, dicho sea de paso, para que usted no se confunda. Yo soy amigo transado de Hipólito Mejía, pues yo no soy del grupo de Hipólito Mejía. Hace años que yo no soy de ese grupo, que yo no respondo a los intereses. El cerebro mío anda independiente, solo y soberano. Pero yo debo de reconocer que Hipólito Mejía tiene una fuerza política y una opinión pública que pesa en este país, que pesa. Entonces, vamos al caso de la Secretaría General.
si Luis va a ser presidente del PRM, como todo indica que va a ser así, ¿a quién le toca la Secretaría General? ¿A quién le toca? A Hipólito Mejía le toca, porque actualmente es así. Paliza, ¿de quién era, de quién es y de quién será? De Luis. Y Carolina, ¿de quién es, de quién es y de quién será? De Hipólito. ¿A quién le toca? A Hipólito, o por lo menos hay que contar con el visto bueno de Hipólito, por lo menos. Y de esos que se aspiran, póngalo ahí, señor director. ¿Quién es que está más cerca y a quién dejaría Hipólito pasar más fácil? A Eddie Olivares, obviamente, pero que aparte de que Hipólito lo dejaría pasar más fácil, es el que tiene más nivel político de esos cuatro, y me excusan los demás, es el que más tiene nivel político, porque Pacheco, que es presidente de la Cámara, saque a Pacheco de presidente de la Cámara y evalúelo políticamente. Sáquelo. Pacheco, un hombre con mucho mérito. Pacheco, un hombre con mucho valor político. Pacheco, un hombre que hay que ponderarlo positivamente. Pacheco, Alfredo, un hombre que ha hecho desde la presidencia. Pero Pacheco no tiene la trascendencia nacional, ni tiene la figura para encabezar una secretaría general de un partido como el PRM. Vamos a estar claros en eso. Pacheco ha tenido grandes dificultades para ponerse lo que es su sueño, ser alcalde de Distrito Nacional, porque Pacheco tiene un tope social. Esa clase media y media alta y alta de Distrito Nacional, por muy PRMista, no dejan pasar Pacheco. Entonces, un partido que llegó a lo máximo de su esplendor y de su popularidad, que el ejercicio de gobierno, como es natural, lo que lo va a hacer descender, necesita figuras en la presidencia y en la Secretaría General que irradien un liderazgo universal nacional, que sean confiables en un proceso interno de aspiraciones electivas en el partido, que sean, repito, confiables, que la gente crea en ellos y que irradien una idoneidad en todo el sentido de la palabra. Y de eso que aspiran, Eddie Olivares que lo tiene. Pacheco lo que tiene, muchos alabarteros que son diputados y que creen que porque hay 100 y pico de diputados que apoyan, hay que ver la situación de esos diputados en sus respectivas circunscripciones. Si tienen el liderazgo, si no lo van a barrer porque han abandonado a sus bases, a sus electores. Eso no es necesariamente una ventaja, ¿no? ¿Entiendes? Y de Jean-Louis yo no quiero opinar por un vínculo que tiene muy cercano con un hijo mío. Y no me luce a mí eso. Pero, por Dios. Y yo creo que Gloria es una estrategia del grupo de San Lobatón, con dos, para en un momento dado que Gloria decline a favor de Pacheco, porque dos de un mismo sector no van a ir, porque van a ir divididos. ¿Y qué le va a pasar? Que van a fragmentar el voto. Así que póngalo ahí, señor director, para reiterar. Esos son hasta ahora, hasta ahora estos son los aspirantes a secretario general del PRM. Esos son los que suenan, ahí están. Y en ese orden que están puestos, que fue una casualidad, son sus posibilidades. Pero Pacheco amaga, no lo ha dicho oficialmente. Pero yo tengo informaciones muy creíbles de que son. En un momento dado la competencia sería entre Eddie Olivares y Alfredo Pacheco. Los otros dos no pintan gran cosa. Ahora, eso en el plano nacional del PRM. Ahora, en el plano local, en la fuerza del pueblo, estos son los que aspiran a presidente municipal. Véalo ahí. Ahí están mi primo Hipólito Martínez, Dilexio Núñez y Jeffrey Infante. En fuerza del pueblo, estos son los aspirantes a presidente municipal aquí en Santiago. Oiga lo que le voy a decir.
a mis amigos de la Fuerza del Pueblo. Yo no lo puedo negar que soy amigo de Izquierdo, de Raúl, mi hermano Demóstenes Martínez, no lo puedo negar. Hanley Otañez, amigo de ellos, yo no lo puedo negar. Miren una cosa, el día pasado yo tuve la oportunidad de conversar con Hipólito Martínez. A él no le gustó lo que yo le dije. Yo le dije que se concentre en Santiago Oeste, en Cienfuegos allá, que el último chance es en el 28 para ser candidato. Por default va a ser, porque esa ola que hubo para el PRM no la va a ver ahora. El PLD no levanta con Niño Cambio, nada ya. Él es el candidato que tiene una campaña hecha, que en vez de estar pretendiendo ser presidente municipal de Santiago y tener que dividir su esfuerzo y su tiempo para la circunscripción 2, para Bellavista, para Pedro García, que se concentre en Cienfuegos. El otro, el Jeffrey Infante, ese es un problema si fuera presidente de la Fuerza, pero se aspira a candidato a síndico. Y la Fuerza del Pueblo aspira ¿a qué? A que haya una alianza con el PLD. Y si hay una alianza con el PLD, ¿qué es lo que va a pasar? Que la senaduría es de la Fuerza del Pueblo con Demóstenes y la sindicatura del PLD con el hijo de Monchi Fadú. Es así de sencillo. Pero ¿a dónde se la van a dar? Entonces yo creo, haciendo la salvedad, que los cargos dirigenciales de la Fuerza del Pueblo en Santiago a nivel municipal y provincial, la dirección política se la va a reservar. Ese es mi criterio y eso es lo que conviene aquí. Eso es lo que conviene porque, ¿verdad? Después de su sacrificio y de sus años, si quieren que Izquierdo sea el presidente provincial, tienen que ir a bailotearse con una base loco ahí y eso. Y el caso de Hanley Otañez. Ahora, si no es así, y si Hanley no cree, yo creo que el que le conviene a la Fuerza del Pueblo es Dilexio Núñez. Póngalo ahí, señor. Dilexio Núñez, ese que está en el medio. Tiene experiencia, legislador, diputado varias veces, dirigente nacional conocido, un hombre tranquilo, que no va a aspirar a síndico ni a senador, ni a diputado siquiera otra vez que lo fue, va a aspirar, puede ser un árbitro. Después Jeffrey Infante aspira a candidato a síndico de Santiago y el otro aspira a candidato a síndico de Santiago Oeste. Oye, pero Hipólito Martínez, ponte en tu lugar. Pues tú quieres ser síndico de Cienfuegos, de Santiago Oeste, y tú quieres venir a ser el presidente municipal en Santiago, pero por Dios. Entonces Dilexio es el hombre, tranquilo, un hombre que va a buscar el consenso, que no tiene hacha contra nadie, que va a hacer un trabajo institucional, que si hay una actividad y hay que poner 10 pesos, lo tiene para ponerlo. Que si hay que buscar prestado mientras lo mandan de la capital, un par de 100,000 pesos para una actividad, tiene donde buscarlo prestado. Porque eso hay que tomarlo en cuenta para liderar un partido como la Fuerza del Pueblo, PRM o PLD en la ciudad de Santiago. Hasta eso, tiene que ser una persona que se pueda meter la mano en el bolsillo y brindar un café. Entonces yo creo que de los aspirantes de la Fuerza del Pueblo en esta ciudad de Santiago, Dilexio Núñez es el hombre. Bien, entonces miren esto. Motivo para celebrar. Fanny Lora. Esto me lo trajo el representante literario de la señora Fanny Lora. A verla aquí, vamos a ponerla. Vela ahí, búscala. Búscala. Vela ahí. Ahí está la autora de este magnífico. Esto no es un simple libro, no. Esta es una guía para los que quieren celebrar actividades familiares,
grandes eventos. Esta señora Fanny Lora es la que organiza la fiesta, la actividad de Prosigar. Miren, miren. Día de las Madres, celebrando a papá, que lo cumpla feliz, cena para dos, café compartido, celebraciones al aire libre, encuentro entre chicas, buen anfitrión, buen invitado, cena de acción de gracia, llegó la Navidad. El placer de celebrar, industrial y romántica, partimos por las tocanas, un cuento de hadas, un jardín para la novia, en la costa amalfiana, el ramo de la novia, la ceremonia, la pista de baile. Somos Caribe, el barro de mi tierra, el trópico en silueta, el trópico en matices, cena de gala Prosigar. Déjeme decirle, esto es extraordinario. En la próxima edición de domingo, una taza de café siempre es una buena idea, no importa la hora del día. Entonces, este motivo para celebrar el Día de los Padres le da opción de cómo usted, un buffet para el Día de Papá, mírelo ahí, 1000 hojas de papas, porque esto no solamente es cómo organizar actividades. Esta me encantó a mí, esta me encantó. Costillita de la tía Penélope, ay mi madre, eso es grandioso, ahí veo romero, no, esto es extraordinario, aceituna marinada, granita de piña y menta. No, muchachos, esto tiene que estar en cada hogar que le guste el placer de celebrar bodas y eventos. No, esto es una cosa extraordinaria esto. Y déjenme decirles, ceremonia de casamiento. Dice, consejo e inspiraciones, motivos para celebrar, guía esencial para eventos en casa y grandes festividades. Mire, amiga, la que le gusta la cocina, organizar actividades en su casa, tiene que tener esto, porque esto es una guía. Esto le dice, ¿sabe qué opciones usted tiene un día de los padres, un día de la madre? ¿Qué opciones tiene de comida y de todo eso? Déjeme decirle que esto no es necesariamente para ricos. Lo que yo vi ahí es lo normal. Y el que tenga una empresa de organizar eventos, o el que esté estudiando para eso, o tiene un emprendimiento, no pierda más tiempo y vaya y búsquese eso. Que ahí usted va a aprender más que en la escuela que usted está. Ahí le dice cómo. El representante literario de la señora Fanny Lora no me dio un teléfono donde ustedes podían llamar para adquirir el libro, pero se lo prometo para la semana que viene. Así es que ahí está. Motivo para celebrar de Fanny Lora. Bien. Vamos a continuar entonces. Ayer estuve en una actividad en la catedral, la primera comunión de mi ahijado Marco Emilio Silverio Gómez, el hijo de Sagrario Gómez. Ahí estuvimos todos los que teníamos que estar. Y no faltó nadie que no tenía que estar. Todos estuvimos ahí. Así es que la próxima semana le traigo fotos sobre esa actividad. Mientras tanto, yo no sé a quién felicitar, si a Sagrario o a Marcos Emilio. Allá estaba su padre, mi compadre, y estaba, sí, pues son compadres míos, el papá de Marcos Emilio, el abuelo de Marcos Emilio, Eddie, estaba allí. Yo soy padrino de su hija Edilí y soy padrino de Sagrario y compadre de Sagrario. Es una cosa que por donde quiera lo que da es familia. Así es que el próximo domingo, felicitaciones
a Marco Emilio Silverio Gómez y a doña Sagrario Gómez por su actividad de primera comunión de Marco Emilio allá en la Catedral Santiago Apóstol. Hay muchísima gente que tenía años que no veía saludándome. El abrazo de la paz duré casi media hora dando abrazos. Y gente, y el programa va mañana en vivo, y el programa, y el programa, y el programa. Y fui con mi gente, ni la iglesia, tú vienes con tu asunto palestino hasta la iglesia. Digo, sí, porque no hay opción para el silencio. Paz y libertad para mi pueblo palestino. Vamos a la pausa. Repasando. 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 Continuamos aquí en Repasando por Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Repasando es una producción de Bemar Televisión. Domingo, 7 a 9 de la mañana. La producción Bemar Televisión. Bueno, entonces debo decirle que esta tarde a las 4 se está promocionando un documental sobre los 70 años del Hotel Matún. Y déjeme decirle algo. El único establecimiento hotelero de este país que figura en la narrativa histórica de República Dominicana es el Hotel Matún. Después lo demás, que está años, que Cayacó, que lo hicieron, que en esa época, que Trujillo hizo Suiza de Constanza, que hizo... No, el Hotel Matún es el único que entra a la historia, que la historia dominicana contemporánea no se puede escribir sin mencionar un acontecimiento histórico que se produjo en este Hotel Matún. La batalla del Matún. Una situación que fue fortuita, sí, como usted quiera, pero aquí hubo una batalla. La guerra de abril, luego de haber llegado al cese al fuego y al acuerdo, hubo una última batalla de la guerra de abril del 65, encabezada por Camaño y su Estado Mayor. ¿Dónde? En el Hotel Matún. Así que el Hotel Matún no solamente es historia en términos de la hotelería, el único hotel de lo original de Santiago que queda funcionando, y ahí hay que sacarle su crédito aparte a don Ulises Polanco Morales, que independientemente que es un empresario,
independientemente de que sea negocio, mantuvo un momento crítico al Hotel Matún abierto y dando servicio, por lo que significaba históricamente el Hotel Matún. Pero usted no crea que no hay gente que, inversionista y gente de cuarto y político, que le interesaba que vendieran el Hotel Matún para demolerlo y hacer 10 torres aquí. Sin embargo, don Ulises luchó y luchó con sus hijos para mantener el Hotel Matún por la simbología histórica que representa el Hotel Matún. Así que hoy a las 4, un documental sobre los 70 años de historia hotelera y política del Hotel Matún. Sí, política, porque eso fue un hecho político. Pero además, los salones del Hotel Matún han estado abiertos a todos los partidos políticos del sistema, sobre todo aquellos que luchan por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Todos sin distingo, desde PRD de Peña Gómez, Jacobo y Antonio Guzmán, hasta el PRD de Miguel disminuido, PLD y PRM ni hablar. Así que a las 4, ahí está. Bueno, le estamos dando seguimiento al acontecimiento internacional que yo creo que es el más destacado, que es el atentado al senador y precandidato presidencial. Vamos a poner ahí el periódico El Tiempo. La portada, señor director, la otra que usted tenía. La otra dice que Miguel salió de cirugía, lo logró. María Claudia Terrazana sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe. Esa es su esposa. Esa es su esposa. Así que ahí está la información. Parece que cuando dice lo logró, parece que eso indica que va a sobrevivir, porque el comunicado de la clínica en que él fue ingresado fue un comunicado de una situación muy difícil. El comunicado decía que llegó a una situación muy precaria, llegó. Son 5 balazos que tiene. Busque la primera plana del Tiempo que usted tenía, la primera que usted me mostró. Se trata de un menor de 15 años que fue apresado en el lugar. Por los mismos habitantes del sector lo apresaron. Mírenlo ahí. Miguel salió de la cirugía, lo logró. María Claudio Tarazona sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe. Atentado contra Miguel Uribe, Turbay, precandidato presidencial. Desafío los violentos a la democracia colombiana. Ahí está. Ahí está información. Ese es el periódico El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia. Todo es sobre presidente Gustavo Petro. Habla del atentado contra Miguel Uribe. Prometió llegar hasta las últimas consecuencias. El gobierno de Gustavo Petro emitió inmediatamente un comunicado condenando ese atentado. Incluso hay que decir que el presidente Petro iba a una cumbre climática en Francia de la ONU y suspendió su viaje. Salía anoche precisamente y lo suspendió para estar en el país porque eso puede producir situaciones. Está preso el que produjo el atentado. Se trata de un sicario, un menor de 15 años con una pistola Glock 9 milímetros. Lo alcanzó con 5 disparos. 5 disparos. Así es que ahí parece que el hombre resistió la operación, que salió bien de la operación, aunque su estado sigue siendo de cuidado, pero parece que va a sobrevivir. Y déjeme decirle algo. Si sobrevive, cosa que a la distancia yo no tengo ningún interés que sea lo contrario, como ser humano deseo que sobreviva. Si sobrevive, nadie le quite esa candidatura por el Centro Democrático. Nadie, lo victimizaron. Lo victimizaron
Ese es el candidato del centro. Y a ese que hay que ganarle las elecciones. A ese a que hay que ganarle. Y mire que yo, a distancia, ese no es el mío es del pacto histórico de Gustavo Petro. Ese es de derecha, una derecha, centro derecha moderada. Ese no es un ultraderechista tampoco, como Álvaro Uribe Vélez, ni como María Fernanda Cabal, que es la que compite en el Centro Democrático con él. Pero si sobrevive, como la información da cuenta, que logró salir bien de la operación, una operación, llegó prácticamente muerto, fue que llegó ahí. Usted ve los videos y llegó muerto, fue en 5 tiros certeros que le pegó un niño de 15 años, imagínese usted. Y entonces está victimizado, si sobrevive, que yo espero que sobreviva, y hay posibilidades amplias de que sobreviva, ese es el candidato, no tiene que hacer más nada, ese es el candidato, y a ese que hay que ganarle victimizado, para que lo sepa, ese, y será el primero de los precandidatos o candidatos de los 6 que han sido, que han habido atentados, mírelo ahí, ve. Ese es el joven que produjo el atentado a Miguel Uribe Turbay. De los 6, mírelo ahí en el momento en que está dirigiéndose en una comunidad en Bogotá, y mírelo ahí, fue de frente a quemarropa que le disparó. ¿Quién iba a pensar ahí seguridad alguna de que un niño de 15 años, ese muchachito, tenía una pistola ahí para dispararle, atentar contra ese candidato? Mírelo ahí, véalo ahí, conversando ahí, hablando, y mire ahí a Miguel Uribe Turbay hablando. Lo cogió fue ahí a quemarropa fue que le dio los 5 tiros. Bueno, de 6 será el único que sobrevivió. Después, todos fueron muerte inmediata. Gaitán, inmediata. Luis Carlos Galán, ahí mismo, en el momento, y dirigiéndose también. Gaitán fue saliendo de su oficina hacia un restaurante. Fue un guardia que lo mató un sargento. Pablo Escobar, unos sicarios, con Popeye a la cabeza, fue en la tribuna hablando, lo rociaron con una ametralladora. Ese no tuvo posibilidad, murió ahí mismo. Jaramillo, Bernardo Jaramillo, ese murió, fue regresando de un campo para su casa, de una finca que tenía, regresando para su casa. Interceptaron el vehículo, lo ametrallaron, ahí murió. Carlos Pizarro fue en un avión que se transportó, iba para una provincia, en el asiento ahí, tan. O sea, que no han tenido posibilidades de salvarse. El único será este. Vámonos con los titulares de la semana, Los titulares de la semana, señor director. Vámonos con los titulares de la semana. No, el farandulero, ahí está. Más de un año de sus cirugías en la columna, Ricardo Arjona está listo para volver a los escenarios y anunció nueva gira esperada, multitudinaria serán. Titulares de la semana, el económico, Donald Trump y empresas de Estados Unidos dispuestos a favorecer las zonas francas dominicanas. Titulares de la semana, el deportivo, se inició juicio de fondo al pelotero Wander Franco en Puerto Plata. Está acusado de abuso sexual infantil. Titulares de la semana, el internacional. Putin le avisa a Donald Trump que responderá al reciente ataque de Ucrania contra bases aéreas rusas. El contraataque será fulminante. Ya comenzó el viernes en la noche. Misiles a una ciudad que no tiene madre. La segunda ciudad ucraniana. La paz se aleja. ¿Por qué que Zelensky no quiere paz? Zelensky quiere guerra para seguir vigente.
y quiere que la Europa y Estados Unidos vayan e intervengan y venzan a Rusia y no quiere paz. Ahora, de una cumbre en Turquía, para hablar de paz en 2 delegaciones oficiales, él agarra y hace la acción que hizo en los aeropuertos. Esa no se la va a dejar Putin pasar, una acción telaraña que agarró 3 aeropuertos rusos y le destruyeron casi 20 torpederos. Una hazaña que hicieron los ucranianos, pero eso van a tener que pagarlo. Miren, sobre las elecciones del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, había tantas cosas que hablar, pero como el domingo no hubo programa, ya esas cosas yo las voy a dejar porque ya pasó el tiempo, pero hay cosas todavía vigentes. Sobre las pasadas elecciones del Consejo Estratégico de Santiago, ¿por qué el gobierno PRM se metió en ese proceso? Vean una foto ahí, en el momento en que a Palacio fueron convocados los 2 candidatos. Vean a la derecha ahí a Sandy Firpo, vean en el extremo izquierdo a Ricky Fonder y en el centro la vicepresidenta doña Raquel Peña Rodríguez y el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. ¿Por qué el gobierno PRM se metió en ese proceso? Es una pregunta que yo no encuentro la lógica. Lo primero es que eso no había acontecido. Ningún gobierno se mete o se había metido en elecciones de un ente empresarial de importancia como es el Consejo Estratégico de Santiago. Nunca. En el CONE, nunca. Los partidos sí se meten en elecciones como la ADP, como el Colegio Médico Dominicano, como el Colegio de Abogados. Los partidos, aún estando en el gobierno, lo hacen a través de los partidos. Pero en esta ocasión, en estas elecciones, no fue el partido que se metió, aunque la presencia de la vice y de José Ignacio Paliza, sobre todo, que aparte de ministro de la presidencia, es el presidente institucional del PRM, se metió el gobierno y el partido y el gobierno. Fue en el Palacio que la vice y Paliza convocaron a los 2 candidatos. Y si la vice y Paliza convocaron a los 2 candidatos, esto estaba en pleno conocimiento del presidente Luis Abinader. Yo creo que fue una decisión errática, porque si el gobierno decidió meterse, tenía que meterse para imponer su posición. No era de que ¿qué ustedes creen? Le sugerimos esto. No queremos elecciones, ni lo queremos ni a usted ni a usted. Y meterle el peso del gobierno a esos empresarios y decir, no, si celebran esas elecciones, no cuenten con el gobierno, para nada con ese organismo. Y en tal caso es a usted que queremos, o no lo queremos a ninguno de ustedes 2, busquen un tercero. Pero tenía que ser contundente, pero no intervenir de que para sugerir. Al final de cuentas, intervino. Al final de cuentas, no le hicieron caso. Porque a fin de cuentas, da la impresión que la intervención fue para que Ricky Fonder no ganara. Porque ¿quién ganó? Ricky Fonder. Se ve que la intervención fue a favor de Sandy Firpo, no de Ricky Fonder. Porque lo que decidieron no temperar la sugerencia que hizo el gobierno a través de la vicepresidencia, de la vicepresidenta y del ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, fue el sector de Ricky, que dijo no, vamos a contar los votos. Y desechó la sugerencia. El otro la quería, porque el otro, que es Sandy Firpo, sabía que estaba perdido, que tenía posibilidad de perder. Él quería suspender las elecciones para ganar tiempo. Y yo digo que estaba con Ricky Fonder. Pero eso no es un secreto con quién yo estaba. Yo me la jugué como siempre. Cara o cudo. Yo no tiro la peseta para arriba para que caiga de que
parar. No, cara o cudo. Si suspenden las elecciones y las hacen 15 días después mínimo, gana Sandy Firpo. Porque ahí habían unos votos que no resistían la presión del gobierno. Ese sector que encabeza Sandy Firpo, Reinaldo Peguero y demás hierba, estaban planificando que el director de impuestos internos interviniera y a empresarios como los ferreteros que estaban del lado de Ricky Fondé, que le hicieron una llamadita. ¿Usted sabe lo que es un empresario con una empresa de ferretería o de cualquier otra índole, que lo llame el director de impuestos internos y le diga, mire, ¿cómo está usted? Le hable al director de impuestos internos, mire, yo lo estoy llamando a ver si usted me complace en algo. ¿Y en qué sería, señor director? Yo quiero que usted vote por Sandy Firpo. Si no vota, coge un pasaje y se va de una vez. Porque eso le está indicando que si no complace al director de impuestos internos, ¿qué va a pasar? Que le va a meter de inspectoria al negocio y le va a revisar los estados. Eso estaban dispuestos a hacer. Si le dan 15, además Sandy no iba a paitar y que con un tercero, no era ganar tiempo para después decir, no, yo me retiro en estas condiciones, no se le iban a aceptar, entonces vamos a hacer elecciones. Pero ya había ganado tiempo y había reunido los votos. Resultado, ¿qué es lo que se dice en los corrillos políticos y abajo? Que perdió el gobierno, que perdió el PRM. No obstante, había gente del PRM como la glamurosa, señorísima, doña gobernadora Rosa Santos, que hasta donde me dicen, votó por Ricky y trabajó por Ricky. Pero eso por una situación que ustedes van a ver más adelante en este segmento. En definitiva, creo que fue un error la participación del gobierno y del PRM. Y ahora no quieran venir a decir, la gente de Sandy, no ganan porque el gobierno, no, porque el gobierno era con ustedes. Porque esa reunión y esa intervención la propició el señor, mi amigo, el senador Daniel Rivera. Vamos a continuar, miren esto, vea. Vamos a continuar, señor director. Pasadas elecciones, vea, del CDE, del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. Rivera destaca mediación Raquel y Paliza en elecciones del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. Para que no crean que un invento, está en el Caribe el 31 de mayo del 2025, esas declaraciones. Donde el señor senador Daniel Rivera, mi amigo Daniel Rivera, se va en elogio por la intervención de Raquel Peña y de Paliza. Eso es 72 horas de mediación. ¿Y qué, senador? No fructificó eso. ¿Y qué? ¿Usted está resaltando eso? Al usted resaltar eso, lo que usted está es subrayando más, resaltando más la intervención del gobierno. ¿Y qué usted consigue con eso? Pero además yo le voy a decir, mi querido y apreciado senador, el mediador debió ser usted. Usted es la figura de elección popular más importante de esta provincia. Usted es el senador de todos los santiagueros, de todo lo de Las Matas, de Jánico, Navarrete, Villa González, Tamboril, Licey, Baitoa, Sabana Iglesia. Usted es senador de todos, no de los PRMistas, de todos. Y en consecuencia usted tiene que colocarse en esa posición y ejercer ese liderato que usted va a tener por 4 años, representándonos a todos, los que votaron por usted y los que no votaron por usted. Es usted que debió ser el mediador, pero usted prefirió colocarse como una parte. Usted, por eso anda ahí una lista de la plancha que pidió con usted de Bocar. O sea que a usted lo derrotaron. O sea que usted se fue en contra de un sector empresarial a favor de otro.
Y ese no es el papel de un senador. Un senador que tiene sus intereses políticos, que tiene una afiliación partidaria, pero en el ejercicio de sus funciones, por lo menos tiene que aparentar que nos representa a todos y que es un hombre de consenso, que es un hombre de equilibrio, que es un hombre que busca fórmula de avenencia, que es un mediador, no un senador que toma parte en fracciones, en bandos. Porque yo le voy a decir a usted, y si usted va a la reelección en el 28, ese sector que usted trató de derrotar, apoyando a Sandy, yendo a la plancha de Sandy, ¿lo va a respaldar? ¿Va a contribuir con usted como candidato? No. Lo que va a hacer es que va a apostar al que tenga más posibilidad de ganarle a usted. Con razón, porque usted ejerce sus funciones de senador en contra de los intereses de ellos. ¿Y qué es lo más natural entonces? Que ellos quieran por lo menos un senador que no lo adverse en cosas tan poca significancia como una directiva de un Consejo de Desarrollo de Santiago. O es mi amigo Daniel Rivera, que su compromiso es tan profundo con el señor Reinaldo Peguero. Es que usted le agradece tanto por el libro que le hizo de la agenda legislativa, que él fue que lo coordinó. No, yo creo que usted perdió, mi senador, usted perdió en esa jornada. Y perdió bien perdido. Revísese para que en la próxima jornada que hayan intereses de esa naturaleza en pugna, usted se coloque justamente donde yo y muchos ciudadanos que votaron por usted esperan, de mediación, de conciliación, porque a usted no se le conoce como un hombre de combate, de diatriba, de enfrentamiento, de su rachadera de palo. A usted se le conocía hasta el momento de las elecciones del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago como un hombre de avenencia, de búsqueda de entendimiento. No lo que usted se convirtió en un militante más tirapiedra de ese proceso. Que le sirva eso para que en lo adelante usted rectifique y camine por donde muchos ciudadanos, entre los que me encuentro yo, sea para bien de nuestra provincia. Vamos a continuar. Las pasadas elecciones del Consejo de Desarrollo. Pasadas elecciones del Consejo de Desarrollo de Santiago. Implicaciones políticas. Rosa Santos y Daniel Rivera. Ahí hubo una implicación política. Cuando Rosa vio que Daniel Rivera estaba con Sandy, dijo, ese no es mío. Ese no es mío, el mío es Ricky. Pero no porque ella quiso desoír un mandato de paliza, una llamadita de paliza, por donde andaba la vice. No, no es que Rosa dijo, este fue el que me quitó mi senaduría. Que no es verdad que Daniel Rivera se la quitó, porque Daniel Rivera no andaba detrás de eso. Aunque no la pedía, ni la goloseaba, pero si se la daban, se la tiraba como se la tiró, pero Daniel no hizo esfuerzo para eso. Fue la circunstancia que se presentaron. Y una alicate que tenía Daniel, forzando para que fuera él, que se llama Raquel Peña. ¡Pa! Pero todo indicaba que si hubiese convención, y sépase bien que yo y Rosa no nos entendemos, va bien que yo cuando Rosa me pasa por ahí puedo, la picoteo, pero yo trato ese objetivo. Si se hubiese celebrado una convención, Rosa le gana al que sea, le ganaba en ese momento. Y entonces vinieron e impusieron a Daniel Rivera. ¿A quién se la quitaron? A Rosa Santos. Entonces cuando Rosa vio que estaba con Sandy,
Dijo, no, 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 porque Rosa aspira para el 28. Y Daniel dice que no, pero ese también quiere 4 años más. Ya veremos. Lo que pasa es que Daniel le gusta no lucharla y no construir estructura y comprometerse, no, que las circunstancias lo favorezcan. Si lo favorecen el 28, se la tira otra vez. Pero Rosa está en eso para el 28. A esa hay que matarle en la curvita de la Paraguay en el 28. Entonces, las elecciones, señor director. Espérese, amigo, ponga que el anterior. Ay, María Santísima, qué cosa. Vieron esas implicaciones. Ahí estaba un celo político entre el actual senador y el aspirante a senadora, Rosa Santos. Más implicaciones políticas, más implicaciones. La próxima, señor director, más implicaciones políticas. Mírela ahí. Las implicaciones políticas de las elecciones del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago entre Ulises Rodríguez y Andrés Cueto. Véalo ahí. Ulises se puso a hablar de que la unidad, que el entendimiento. Al fin de cuentas, por abajo estaba con Sandy Filpo. Estaba en la plancha de Sandy Filpo. Siendo el alcalde, no tenía que meterse en eso. Es una figura determinante en ese Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. El alcalde que sea. Lo fue Grullón Moronta, lo fue José Enrique, lo fue Monchi Fadul, lo fueron todos. Lo fue Cerulle, lo fue Abel, aunque no le hacía caso a eso, ni iba, nunca fue a eso. Y lo es Ulises, se puso que no, que unidad, ni por abajo. Ah, no, que Ulises no. ¿Y quién fue quien convenció a los voceros de los partidos de oposición que fueran el día de la votación para si lo dejáramos votar, votaran por Sandy Filpo? ¿Quién fue? Ulises. Entonces Cueto, que aspira, porque esa es otra situación, ese aspira a la alcaldía, Andrés Cueto. Entonces dijo Andrés Cueto, ajá, Ulises que quiere la reelección, pero Cueto dice que es presidente, es un allante, quiere 4 más. Entonces hay una lucha soterrada de ahora por esa candidatura a alcalde en el 28. Cueto que aspira y Ulises Rodríguez que quiere que eso esté libre para si no es otra cosa, si no es la senaduría o la presidencia o la vicepresidencia, engancharse y la reelección. Entonces el equipo de Cueto puso a rodar la plancha de Sandy Filpo donde figuraba Ulises Rodríguez, derrotado. Entonces, las elecciones del Consejo de Desarrollo de Santiago tuvieron sus implicaciones políticas, tanto con la senaduría, Rosa Santos, la gobernadora, con Ricky Fondé, y el actual senador con Sandy Filpo. Los aspirantes a alcalde, Andrés Cueto, con Ricky Fondé, y Ulises Rodríguez con Sandy Filpo. Qué cosa, los dos incumbentes, el senador y el alcalde, se lo llevó el río a los dos. Perdieron los dos. Vamos a continuar, pero con los titulares de la semana. Vámonos con los titulares de la semana. El regional. Indotel pondrá fin a interferencia de las emisoras haitianas en las provincias fronterizas. Titulares de la semana, el político. Paliza propone a Luis Abinader como presidente del PRM para fortalecer el liderazgo hacia el 2028. Titulares de la semana, el presidente Abinader justifica alza en costo de construcción. Tenemos que supervisar mejor las estructuras, dice el presidente. Titulares de la semana, según ministro de Agricultura, Limber Cruz, se obtendrán cosechas récord de arroz, 15 millones y más producción de otros alimentos en República Dominicana.
Ahí estuvieron los titulares. Quiero detenerme un poco en la propuesta que hace Paliza para que Luis sea el presidente del PRM. O sea, es una decisión de los dueños del PRM. Es una decisión de la cúpula dirigencial del PRM. Ya Paliza está anunciando su sustituto. Paliza, el presidente. Nadie se va a meter en que no es Luis. Lo único que yo le digo a Paliza que dice, para fortalecer el liderazgo para el 28, todo va a depender cómo termine el presidente. Todo va a depender si el presidente termina este mandato en niveles de aceptación y popularidad importantes. Si el presidente no termina con niveles de aceptación y popularidad aceptable, entonces no va a haber fortalecimiento del liderazgo del PRM. Porque usted no me puede decir a mí que un presidente que sale de su mandato, va a poner el ejemplo de Danilo. ¿Cómo salió Danilo de su gobierno pasado? Con la sábana por un canto. Y con los niveles de popularidad, ¿dónde? Y de rechazo, ¿a dónde? En el piso. Y él ha ayudado desde el liderazgo presidencial del PLD a que el PLD se revitalice, se recicle y se reponga y se reposicione. No. Igual le puede pasar a Luis Abinader, que no es mi deseo, es el análisis que yo estoy diciendo. Es mi criterio, mi observación, no son necesariamente mis deseos. Si Luis Abinader sale como va en la actualidad este gobierno, él no va a fortalecer el liderazgo del PRM, porque solamente los que están encaramados en el palo, que no tienen que ver a cómo están las cosas en los supermercados, que no tienen que ver si sube o no sube la tarifa de los colegios, si suben o no suben los útiles escolares, que si sube el agua o sube la luz, no tienen que ver nada con eso, ni el pasaje del transporte público, que no tienen que ver nada con eso, porque les sobra de lo que ganan y de lo que se buscan en el gobierno. Esos son los únicos que están viendo este gobierno por la nube allá arriba. Bájense de ahí y pónganse a trabajar. Al gobierno de Luis, el liderazgo de Luis Abinader, le está haciendo mucho daño esa rebatiña de los candidatos. Porque todos esos candidatos lo que andan es cogiendo el presupuesto de sus instituciones para hacer nómina y asalariar gente y dirigentes para que lo sigan a ellos, no trabajando en sus respectivas instituciones para fortalecer el gobierno. Si Luis quiere salir bien y con un liderazgo fuerte para la presidencia del PRM y fortalecer el liderazgo del PRM para el 28, lo primero que tiene que hacer es sacar de los cargos administrativos a los aspirantes y poner gente ahí que se ponga a trabajar por el gobierno, por la ciudadanía y por el fortalecimiento de la imagen y el liderazgo del propio Luis. Si no, Paliza, comenzando por ti, lo veo muy difícil, muy difícil. Pero como la presidencia ya, dijo Paliza, es de Luis, porque Paliza no va a plantear eso sin estar de acuerdo con Luis. Además, yo tengo dirigentes y amigos que son ministros que me lo han dicho. Ya eso está acordado, el presidente es el presidente del partido, Luis es Luis, eso no hay discusión, Marco, me lo han dicho. Entonces, la Secretaría General, ¿de quién es? ¿De quién es la Secretaría General? Ah, de otro de Luis. ¡Oh! De otro de Luis. No me diga que va a ser de otro de Luis. Tiene que ser uno de mi amigo Hipólito Mejía. Bueno, vamos a volver brevemente a las elecciones del Consejo. Mírenlo ahí. Vámonos con secreto a voces. Pasadas elecciones del Consejo Estratégico de Santiago, secreto a voces, Centinela Digital, 2 de junio de 2025.
Todo el mundo sabe que ese es el periódico digital de Juan Bonilla y que Secreto a Voces lo escribe Juan Bonilla. Escribió este bloque que dice, todos con el gentil Mickey Lama. Ahí dice, déjeme buscarlo, está por aquí. Deme un segundito. Bueno, ahora no lo encuentro. ¿Qué parece, vídate? Aquí está. Dice, en la Asamblea Ordinaria Eleccionaria del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago hubo acaloradas discusiones, presencia militar y policial y la asistencia de una gran cantidad de personas que nada tienen que ver con el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. El representante legal del candidato Sandy Firpo, el abogado Emerson Soriano, estuvo intenso, agresivo y frontal. Sin embargo, Sandy estuvo moderado, ecuánime y conciliador. La forma agresiva con que Emerson trató al empresario Mickey Lama cayó muy mal. Mickey es un ciudadano de un trato exquisito, decente, respetuoso, y lo único que hizo fue tomar un turno para lamentar y expresar decepción por lo que ocurría en el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. Ese maltrato a Mickey ha provocado que hasta comunicadores que estuvieron con Sandy Firpo pidieran disculpas públicas al distinguido ciudadano Mickey Lama. Yo me solidarizo con ese bloque de Juan Bonilla de Secreto a Voces. Mickey es un ciudadano ejemplar y es un hombre decente, que de un trato exquisito, como dijo Juan. Yo creo y lamento, yo no conozco a Emerson Soriano como un hombre de posiciones, de firmeza en sus posiciones, de un hombre claro y frontal, pero no conocía a un hombre de violencia y de desafío como lo que hizo ahí en esa asamblea. Se equivoca Emerson Soriano. Ciertamente Mickey Lama es un hombre de un trato exquisito, de un trato cortés, pero a Mickey Lama se le conoce como un hombre de arma a tomar también, cuando hay que hacerlo. Mickey Lama no es que se va a echar para atrás frente a un atropello, una situación, no lo creo. Yo creo que fue una funesta presentación de Emerson Soriano en una actuación ahí que simplemente muchos empresarios que no lo conocían, lo conocieron ahí y su conocimiento yo creo que no va a ser beneficioso para Emerson Soriano. Pero a lo mejor a Emerson Soriano le importa eso. Lo que Emerson quería demostrar ahí es que está dispuesto a pelear por los intereses del PRM y del gobierno, porque parece que está buscando una brecha por donde colarse en el gobierno, porque aquí hay gente que no le gusta estar en la oposición, que le gusta estar montado en la teta. Parece que él no se conforma que un hijo de está en la Refidonza ahí con Aguilera. Parece que él quiere también y fue a dar una demostración, y esa actuación fue para que los jefotes que estaban ahí del gobierno vieran que él es un hombre que se la puede jugar por el gobierno. Y así el trillo para llegar a donde quieren el gobierno se le abriera. Parece ser que esa es la situación. Bueno, miren, no, pero voy a dejar esos temas. Tengo un tema este tema que sigue. Ganchos, trampa, cuña, piedra en el camino, intriga política, chisme, todos él sabrá esquivarlo. Omar Fernández. Voy a dejar ese tema para la semana que viene, como un tema también que voy a dejar para la semana que viene, que se trata de que los oportunistas no se resignan a estar fuera del poder. Oye, se la buscan, se la inventan. Ahí le hicieron un homenaje al ministro de Salud Pública, que es una expresión del oportunismo,
al más alto nivel. Pero lo voy a dejar para la semana que viene ese tema también, porque el tiempo no me va a dar. Vámonos con la frase de la semana, señor director. Vámonos con la frase de la semana. La frase de la semana. Fui el padre de todos esos capos. Cuando le digo de todos, es de todos. Quirino Ernesto Paulino Castillo, Listín Diario, 5 de junio del 2025. Oiga bien, fui el padre de todos esos capos. Cuando le digo de todos, es de todos. Fue cañonazo lo que tiró ese tipo. Cañonazo. Hay un abogado de Santiago que es un protegido del ministro de Obras Públicas que no quedó bien parado. Busque eso ahí para que usted vea. 10 años sin hablar. Tenía Quirino, que no hablaba. Hay que decir la verdad, el tipo abajo la tierra, ahí tranquilo. Nadie sabía nada de Quirino. Nadie había visto a Quirino. Se siente atropellado ahora. Y salió y tiró bazucazo. Aquí hay mucha gente en este país que no le conviene que ese hombre hable. Ni por bien ni por mal. Que no le conviene que ese hombre hable. Y parece que está dispuesto en las ocasiones que sea necesario a hablar y hablar duro y claro. Lo dejo ahí. Vámonos con los números de la semana, los números de la semana. El económico, 3.854 millones de exenciones a vehículos entre 2020 y 2024. Solo a las iglesias fueron casi 300 millones. Los números de la semana. El deportivo, $100,000 se embolsilló Marilady Paulino al ganarle Gran Slam Track. 100,000. Va bien la muchacha. Los números de la semana internacional. 5.100 millones de dólares supera el déficit de contribuciones, por lo cual la ONU enfrenta una grave crisis presupuestaria. El regional, 533 millones de pesos invirtió el gobierno en el recién inaugurado Malecón de Samaná. El político, 6 de 9 partidos piden a la Junta Central Electoral evitar publicación de encuestas políticas antes de proclamación preelectoral. Y el número de la semana en general, 100 millones de pesos reclama Farideh Raful en indemnización a Ingrid Jorge y a Ángel Martínez. Sí, 100. Así que ahí están los números de la semana. Que no es paje coco, compadre. Ahí está. El deportivo, tú usaste la... Esos $100,000 no son de ella. Ella tiene que al entrenador, al representante, a la federación. Pero le quedan le quedan 50 fácilmente. Eso es mucho. Yo espero que ella sepa invertir su dinerito, porque esas piernas llegan a su final. Piernas que no le pase como los boxeadores, que mientras más ganan, más pobres quedan. Vámonos con la imagen de la semana, la imagen de la semana. Elecciones directas universal en México, elige nueva Corte Suprema de la Nación. Nuevo miembro presidente, Hugo Aguilar, abogado mixteco. Eso de mixteco es que él es de esa etnia, de los pueblos originarios. Es un indígena de esa etnia. Los mixtecos es como la tercera etnia. En México hay cinco pueblos originarios. Los yaquis, los mixtecos y otros. Entonces él es de los mixtecos, que es la tercera. Es un indígena de Morena, desde luego, un hombre del Opio Obrador. Sacó 6.4 votos
6.400.000 votos sacó, el que más sacó. Entonces la Constitución dice que el que más sacaba votos de los 9 es el que preside los 2 primeros años. Después de ahí entonces preside la que quedó en segundo lugar los 2 años y después se eligen entre ellos cada 2 años. Ese indígena es que va a presidir. 168 años que un indígena presidió la Suprema Corte de Justicia de México. 168 años. ¿Quién? Benito Juárez presidió la Suprema de México. Y ahora lo hace Hugo Aguilar Núñez, un indígena, voto directo, un éxito esas elecciones. Ahora los 3 poderes en México, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es por voto popular. 12 años sí duran lo de la Suprema Corte de Justicia, 12 años. Nada, llegamos al final de esta edición 698, espero que haya sido de su agrado. Se quedan temas, está el tema de los signos de los partidos políticos, está el tema que el oportunismo no se resigna a estar fuera del poder, ese homenaje al ministro de Salud Pública, esa es una demostración de qué es capaz de hacer el oportunismo para estar en el poder. Y el tema de Omar Fernández Domínguez también se queda. El próximo domingo a las 7 de la mañana estaremos nuevamente aquí en Repasando por Teleuniverso, canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Esta tarde a las 4, el documental 70 aniversario de la trayectoria hotelera e histórica del Hotel Matún. No lo deje de ver, 4 de la tarde, por aquí por Teleuniverso. Buen resto del día.